Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para que termine de ingresar todas las personas inscritas. Vamos a esperar un ratito. Buenas tardes. A medida que se van conectando, les vamos a ir pidiendo si por favor pueden ir silenciando los micrófonos para que no genere... Buenas tardes, de Uruguay saludan. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un minutito más, y damos inicio. Desde ya agradecemos por tomarse este tiempo para participar del webinar de la Fundación Biodata. Desde Chile, muchísimas gracias. De Tucumán, gracias por estar. Muy buenas tardes. Bien, vamos a esperar un minutito más y ya damos inicio. Buenas tardes, de Santiago del Estero. Bueno, perfecto. Hay algunas chicas y chicos más en sala de espera, pero vamos a dar inicio por el tiempo, ¿sí? Bueno, bienvenidas, bienvenidos al webinar de la Fundación Biodata. Damos también apertura a los cursos online de formación 2023. Durante todo el año pasado estuvimos realizando los cursos, muchas de ustedes los tomaron y les agradecemos. Y damos inicio nuevamente a las formaciones online 2023. Desde ya agradecemos por participar. Este webinar surge como también para hacer memoria de que el día 28 de marzo fue el Día Nacional de la Audición, donde la mayoría de nosotras estamos involucradas o participando en el área de audiología. Y también es un espacio de una puesta en común, de compartir experiencias. En el perfil de Instagram se estuvo preguntando sobre qué tema de interés estaba en el abanico de tanto que hay en audiología, ¿no? Y bueno, la temática que surgió duda fue la audiología en el adulto mayor, así que decidimos realizar una pequeña puesta en común, muy cortita, muy escueta, pero tratamos de que sea muy práctica, para tener una visión general de cómo es la audiología o la aplicación de la audiología en las personas mayores. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Heidi Schaffer. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola, hola Karen, bueno, hola a todos, bienvenidos y bueno, esperamos que esta horita de diálogo nos sirva a todos. Gracias Heidi, gracias por participar. Gracias, Heidi Karen. es una de las profesoras de Fundación Biodata, y bueno, personalmente fue mi profesora, así que yo soy su alumna preferida, aunque todas ustedes tomen sus cursos, yo soy su favorita. No se pudo despegar de mí fácilmente. Bueno, También queremos... lo intenté, pero no lo logré. No. También queremos darle la bienvenida a la licenciada David Amalia. Bienvenida Amali, ella es otra de las profesoras, así que te agradecemos por estar, por participar. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que sea gratificante, como lo es para nosotros, poder compartir este espacio. Así es que nosotros estamos muy contentas y bueno, esperamos que para ustedes sea lo mismo. Gracias Amalia. Bueno, contarles, antes de empezar, se va a realizar un sorteo, lo va a estar realizando Valen, que hace el soporte en la Fundación Biodata. Para participar del sorteo, las que resulten ganadoras o ganadores tienen que estar sí o sí en el momento del sorteo para la obtención del premio. Y el enlace para participar del sorteo va a estar en el chat. Ahora en un ratito ya lo vamos a colocar.
Mientras se realiza el sorteo, vamos a realizar una pequeña encuesta o unas pequeñas preguntitas sobre el webinar que se desarrolló para ver si los contenidos fueron claros, si se entendió, si gustó, si faltó algo. Así que les agradecemos que por favor participen y les agradeceríamos por favor que se queden hasta la finalización para poder obtener el premio en el caso de salir sorteadas. Ahí veo que Valen ya colocó el link del sorteo, así que para participar no es más que inscribirse. Dicho esto, vamos a comenzar con el webinar. La temática que hoy nos compete o con lo que queremos desarrollar hoy va a ser la audiología en el adulto mayor. Como siempre decimos, si hay dudas, pueden ir escribiendo en el chat que vamos a ir resolviendo. Y la idea es que sea un webinar bastante práctico para la hora de la puesta en común, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Audiología en adulto mayor. Bueno, audiología en adulto mayor tenemos que hablar de la pérdida auditiva en el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor es uno de los pacientes más recurrentes que nosotros tenemos en la clínica diaria. Y la pérdida auditiva es una disminución pronta o gradual en la capacidad para oír. En el adulto mayor generalmente la disminución es de tipo gradual, ¿sí? Y se produce justamente por un envejecimiento en la cóclea, en la parte auditiva de este paciente. Es uno de los problemas de la salud más comunes que afecta a la persona mayor. De cada 3 personas adultas de más de 65 años, 1 padece pérdida auditiva. Al ser una pérdida gradual, muy pocas veces se consulta a tiempo. Generalmente la consulta del adulto mayor es cuando ya presenta más de un síntoma, ¿sí? Y ese es como el problema que se genera en el adulto. ¿Cuándo un adulto debe acudir al fonoaudiólogo? La ideal sería apenas presente pérdida auditiva. Apenas sabemos que este paciente está cursando por una hipoacusia leve, o sea, a partir de 25 decibeles, ya tendría que estar acudiendo al fonoaudiólogo o al otorrino, especialista de oído, para que haga la derivación hacia la fonoaudióloga para realizarle estudios. Pero ¿qué pasa? Al ser una pérdida auditiva gradual, y sabemos que el envejecimiento va a empezar impactando en las frecuencias altas y luego en las graves, no es tan notable el inicio, por lo que el adulto mayor tarda en llegar a la consulta. Y llega generalmente por quejas de los demás, ¿sí? No, vengo a la fono porque me dicen que no escucho, o vengo a la fono porque estoy gritando para hablar, porque me dicen, yo escucho bien, pero me dicen que no escucho. Generalmente ese es el motivo más frecuente por el que el adulto consulta. Es muy raro el adulto mayor que se hace cargo de su pérdida auditiva o que es consciente de su pérdida auditiva. Generalmente es por lo que los terceros les van diciendo. Otros adultos mayores sí consultan porque ya sienten que no perciben el timbre o el teléfono, ya este sistema de alertas, de alarmas, no las están percibiendo, por lo que deciden acudir. Otro de los motivos por el que consultan es porque sienten que escuchan pero que no entienden, que este es el famoso problema en la discriminación de la palabra, que es tan notable, y así son otras de los motivos de consulta que los adultos mayores nos van remitiendo a la hora de la consulta audiológica. Como dije anteriormente, al ser una pérdida gradual, el paciente cuesta en identificar un síntoma o un motivo de consulta único, sino que va generando un montón de síntomas o de experiencias que nos van narrando a la hora de consultarles nosotras porque asisten. Una vez que el adulto mayor acude a la consulta, nosotras debemos poder evaluar esta capacidad auditiva y podemos evaluar y determinar qué tipo de pérdida auditiva está cursando este paciente. Los estudios básicos que van a exponer una pérdida auditiva, ya sea de adulto mayor o niño o adolescente, en cualquier rango etario, es la audiometría y la logoaudiometría. Como sabemos, son 2 estudios audiológicos subjetivos que van a evaluar el tipo y grado de pérdida auditiva. A través de la audiometría y de la logoaudiometría vamos a obtener cierta gráfica, cierto
valores que nos van a poder encasillar o determinar qué tipo de pérdida auditiva está cursando este paciente. Generalmente, las curvas audiométricas de los pacientes adultos mayores remiten a la patología de la presbiacusia, ¿sí? Que es la disminución auditiva por envejecimiento. Esta se caracteriza principalmente por tener una caída en agudos, mientras que los graves muchas veces se encuentran conservados. Obviamente que este paciente va a ir pasando por diferentes estadios de pérdida auditiva, no siempre va a tener caído las frecuencias agudas, sino que a medida que va pasando el tiempo también se va a producir un decaimiento o una bajada también en lo que son las frecuencias más graves, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta o tener en claro cómo es en sí la morfología de la onda de las pérdidas auditivas de presbiacusia. Bien, le voy a dar la palabra a Hey, que ella va a hablar de las importancias de lo que es la selección y el equipamiento una vez que podemos determinar en la audiometría que hay pérdida auditiva. Bueno, gracias, Karen. Una vez que ya sabemos que tiene una pérdida auditiva y que la podemos llegar a objetivar con los estudios, pasamos ya a otra instancia, que es pensar en un equipamiento, ¿sí? Realmente hace unos años atrás todavía había otorrinos y fonoaudiólogos que decían que, bueno, que a lo mejor no era necesario equipar si era solamente la pérdida de un oído, o si la pérdida no era severa o moderada, se podía como que aguantar sin el audífono, ¿no? Hoy, con el avance de la tecnología, con el alcance que tenemos al equipamiento, sería un pecado, ¿sí? O sea, cuando hay una pérdida ya de leve a moderada, ya pensamos sí o sí en equipamiento, ¿sí? Y ya si hay una pérdida auditiva bilateral, también pensamos en equipamiento bilateral. Cosa que unos años atrás, bueno, todavía algunos pacientes mismos nos decían, no, solo un oído y el otro no. Hoy sabemos que eso no es bueno para el paciente, no es bueno. Hablando desde el punto de vista auditivo, y tampoco es bueno si lo vemos desde el punto de vista cognitivo. Porque cuanto mayor estímulo tenga nuestro paciente, mejor va a ser su calidad de vida, ¿sí? Mejor va a activar cuestiones neuronales y cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, por el mismo input auditivo. Si no ingresa la información no se va a utilizar tampoco, ¿sí? Entonces es importante hoy en día tener en cuenta esto, que todos los pacientes, aunque la pérdida sea leve, o leve a moderada, necesitarían un equipamiento. Si podemos pasar a la próxima. Bueno, acá hemos dividido las etapas de selección y de adaptación de la prótesis auditiva en varias etapas que vamos a ir pasando, que vamos a ir recorriendo junto con el paciente. La primera es la evaluación otológica. ¿Quién la hace la evaluación otológica? ¿Nosotras? No, la hace el médico, ¿sí? El otorrino. Necesitamos esa evaluación otológica. Por más que el paciente llegue a nosotros sin una derivación, nosotros tenemos el deber de derivarlo al otorrino. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un control anatómico, primero y principal, del oído del paciente. Y después, nosotros empezar con la evaluación, ¿sí? Eso es súper importante, que si el paciente viene sin una derivación médica, nosotros podamos hacer la derivación médica. Que vaya al otorrino, que el otorrino lo controle, y después que vuelva, ¿sí? Porque tenemos que ver, qué sé yo, un ejemplo así como muy básico, un tapón de cera en el paciente. No podemos empezar a trabajar con un tapón de cera. Por más que no le cambie mucho en cuanto al nivel auditivo, pero sí en el momento que tomemos una impresión, nos va a molestar.
¿sí? Entonces, y es algo básico, ¿sí? Sería como lo mínimo que podríamos encontrar. Entonces, sí o sí, primero la evaluación otológica. Luego la evaluación audiológica. Ahí volvemos a lo que dijo Karen. Mínimo, audiometría y luego audiometría. Ahora, hay otra valoración audiológica, subjetiva, sigo hablando, ¿no? Que es muy necesario realizar antes ya de la prueba del audífono. A ver si a alguien se le ocurre qué puede ser. Todos los cursos los digo siempre, la facu también. ¿Qué estudio así subjetivo que hacemos con el audiómetro nos ayuda un montón en la selección de audífonos? ¿A alguien se le ocurre? Bien, ahí Cecilia. Umbrales, campo auditivo. ¿Sí? Bueno, alguien pregunta por qué, no entiende por qué debe ir con el otólogo. Porque siempre es necesario una evaluación médica, un control médico, antes de la realización de los estudios y de la prueba del audífono. ¿Sí? Porque, como dije recién, puede ser algo muy simple, como que tenga un tapón de cera, como que tenga una micosis en el oído. ¿Sí? Entonces, es necesaria la evaluación del médico anterior. Bien, todas las que pusieron umbrales de molestia, los umbrales de molestia son muy importantes evaluar subjetivamente antes de empezar con una prueba de audífonos, ¿sí? ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos saber si el paciente le molestan los ruidos y cuánto, aunque sea un estudio subjetivo, que nos dé una valoración de cuánto realmente es la molestia, si ese campo auditivo está muy achicado o no, porque de eso va a depender la respuesta con el audífono también, ¿sí? O sea, si nosotros, cuanto más pequeño sea el campo auditivo, menos, menos vamos a esperar, digamos, de la adaptación del audífono. Y eso lo tenemos que saber primeramente nosotros y después para explicárselo al paciente, ¿sí? Porque depende de eso las expectativas que vaya a tener con los audífonos también. ¿Vamos? Así que bueno, no leí todo lo que pusieron en el chat, pero bueno, Karen, cualquier cosa me vas diciendo si hay algo distinto. Bárbaro. O sea que con una audiometría, una logoaudiometría con un campo auditivo ya podríamos comenzar. Ahora ustedes me dicen, ¿y el resto de los estudios? Cuanto más estudios, mejor es, ¿sí? Cuanto más estudios tengamos, más información vamos a tener sobre ese paciente y sobre su estado auditivo, ¿sí? Y mejor es, le pedimos unas autoemisiones, le pedimos unos potenciales evocados, una impedanciometría, por ejemplo. Todo va a servir. Lo básico es lo que dijo Karen, pero cuanto más tengamos, mejor, porque más información vamos a tener. La evaluación del hándicap es en relación a los estudios. Vamos a ver qué pérdida auditiva hay, y recordemos siempre esto, de acuerdo a la pérdida auditiva, son los objetivos que nos vamos a poner para alcanzar con los audífonos, ¿sí? No con todas las pérdidas auditivas vamos a alcanzar el mismo objetivo. Y eso primero tenemos que tener presente nosotros, y después lo va a tener que tener presente el paciente porque nosotros se lo tenemos que informar. Esto es muy importante que se lo informemos antes del equipamiento, ¿sí? Porque si no, las expectativas están muy altas y después nosotros no vamos a llegar a cumplir con esas expectativas. Y eso es muy frustrante para el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que estar bien claro. La selección de la amplificación, en el sentido de que, bueno, vamos a elegir primero ver si equipamos un oído, si equipamos los dos oídos, ¿sí? ¿Eso de qué depende? Si la pérdida es unilateral o es bilateral. Si la pérdida es unilateral, por supuesto voy a equipar un solo oído. Pero si la pérdida es bilateral, el objetivo final sería equipar ambos oídos, ¿sí? Ahora el paciente dice, bueno, no puedo, voy a empezar por uno, después por otro. ¿Se puede? Poder se puede,
pero lo óptimo es que comience de buenas a primeras con los 2 oídos equipados. ¿Sí? 2 oídos equipados va a mejorar la discriminación en ambiente ruidoso, la discriminación de por sí, ¿sí? Vamos a saltear la sombra que hace la cabeza al otro oído. Todo eso nos baja audibilidad. ¿Estamos? Entonces, por eso siempre es importante evaluar, de acuerdo a la pérdida auditiva, qué oídos voy a equipar. La verificación del desempeño, voy a seleccionar la amplificación en base también a la pérdida auditiva del paciente, y voy a seleccionar el tipo de audífono en relación a eso también. Ya sabemos que hay audífonos intracanales, hay audífonos retroauriculares, dentro de los retroauriculares tenemos de adaptación abierta, con domo directo o RIC. Todo lo vamos a seleccionar en relación a la pérdida auditiva. ¿Sí? Ahora no nos daría el tiempo para ver en qué caso cada uno, pero sí en relación a la pérdida auditiva. A la edad del paciente, ¿sí? a la manipulación que tenga, al nivel cognitivo que tenga también. Todos esos factores nos van a dar, digamos, información para ver qué tipo de audífono lo vamos a seleccionar. Entonces, ¿a qué conclusión llego a esto? Que no hay una regla que yo digo, de tal edad tiene que ir tal audífono, de tal edad, tal audífono. No, ¿sí? Eso es de acuerdo, es muy específico y es de acuerdo al paciente y a su pérdida auditiva. ¿Cómo voy a verificar el desempeño yo del paciente? Yo voy a verificar el desempeño de manera subjetiva o de manera objetiva. De manera subjetiva con pruebas de desempeño con una logometría, no logoaudiometría, logometría, ¿sí? Con una logometría, con una ganancia funcional, que lo puedo hacer a través del campo libre, y una verificación objetiva a través de un equipo de ganancia e inserción, en el cual me va a dar, digamos, el objetivo específico mediante la toma objetiva del conducto del canal, el molde que utilizamos, y el target al cual haya que llegar por la pérdida auditiva del paciente. ¿Sí? Esas son las formas. ¿Qué voy a usar? Lo que yo pueda, lo que tenga a mano, lo que tenga disponible, ¿sí? Mínimo tengo que hacer una logometría, ¿sí? Una logometría a voz alzada para saber si el paciente sin lectura labial y con lectura labial, a qué porcentaje de discriminación está llegando, ¿sí? Luego que yo hago esta verificación del desempeño del paciente con los audífonos puestos, por supuesto que lo haré con un oído, después con el otro y después con ambos, ¿sí? No siempre con todo junto. Tengo que verificar oídos por separado, el desempeño, digamos, y el porcentaje de discriminación auditiva. Luego que yo ya elegí el audífono, voy a pasar a otra instancia, que es a la de elegir el tipo de molde que le voy a colocar. Para elegir el tipo de molde, voy a ver de acuerdo a su pérdida auditiva, ¿sí? Siempre, pérdidas auditivas más severas, van moldes más grandes, más blandos, para que obturen mejor el conducto. A menor pérdida auditiva o a mayor conservación de tonos agudos, las adaptaciones van a ser más abiertas. Para llegar a un molde adecuado, voy a tomar la impresión, ¿sí? La toma de impresión la hacemos nosotros mediante unas pastas que se catalizan en el momento. La toma de impresión se hace rápida, ¿sí? Se toman precauciones, siempre hay que tomar precauciones. No hay que tenerle miedo a la toma de impresión, pero sí tomar precauciones. Entre ellas será una buena otoscopía, un bueno y adecuado uso de otostop para que la pasta no pase más para adentro,
¿sí? Y de experiencia y de experticia, pero eso se logra haciéndolo, ¿sí? Eso se logra haciéndolo. No hay que tener miedo, hay que animarse, pero también hay que formarse para poder hacerlo, ¿sí? Luego que tenemos la toma de impresión, que tenemos el molde adecuado para el paciente, que ya tenemos el audífono elegido, el momento va a ser de adaptación. En un próximo momento, que suele pasar 10 días, adaptamos el audífono al paciente, le enseñamos cómo colocárselo, cómo sacárselo, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo. Es mucha información para una sola vez, ¿sí? Entonces, lo ideal es que esta vez esto lo hagamos en el momento de la entrega, que luego el paciente de una semana vuelva al consultorio para que volvamos a reforzar todo esto que hablamos, ¿sí? Y que le enseñamos. Y si van acompañados, ya que estamos hablando de adultos mayores, si van acompañados, sería lo ideal que vayan acompañados. Porque siempre 4 oídos escuchan más que 2, ¿sí? Entonces es preferible que vayan acompañados para que algún detalle no se olvide. Ni aparte, entregarle, aparte del manual, que nunca lo leen, ¿sí? Nunca lo leen, porque manuales suelen ser muy chiquititos, y yo que ahora ya no veo, los entiendo, letra muy pequeña, no se ve, entonces nosotras lo que hacemos es imprimir en hojas grandes, con letras grandes, con dibujos, para que sea más simple, lo tengan más a mano, y le puedan sacar el jugo, ¿sí? Aparte de toda la orientación que se da posterior al equipamiento, que es a la semana, luego a los 15 días, luego al mes, y luego cada 3 meses. Eso sería lo ideal, que cada 3 meses podamos ver al paciente, una vez que ya esté equipado, ¿no? Semana, 15 días, un mes, 3 meses, ¿sí? Eso sería el seguimiento. La rehabilitación, la parte de habilitación ya va a hablar Amalia, así que no me voy a meter en eso. Y esto, bueno, esta figura es como que la llevamos a Cococho siempre en todas las presentaciones, porque es muy linda. Porque acá se ven los 2 oídos y se ve la integración neural, ¿sí? Cerebral. Entonces, esto debe quedar en claro, el equipamiento binaural es el objetivo final, se pierde auditiva bilateral. Y otra cosa, el paciente tiene que saber que lo que nosotros le estamos proporcionando con el audífono es un input auditivo. Se abre la puerta a que ingrese el sonido, nada más. ¿Qué pasa con ese sonido? De ahí, periférico, hasta a nivel central, es otro tema. ¿Sí? Y eso hay que acordarse porque depende mucho de las expectativas del paciente. Tiene los audífonos, igual no entiende, igual no participa, igual no atiende. Bueno, ¿será solo por el audífono? No, nosotros abrimos la puerta, entra el sonido, pero hay que ver qué pasa con ese sonido a nivel central. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? El procesamiento auditivo central es importante en el equipamiento biológico, ¿sí? Es importante. No hay que olvidarlo. Y no lo debemos olvidar porque también se lo tenemos que recordar al paciente, y a veces no tanto al paciente, sino a su familia, ¿sí? Así que, bueno, creo que traté de ser sintética. Espero que sirva, y bueno, si no, después veremos las preguntas. Le deseo el lugar a Amalia. Muchísimas gracias, Gel. La licenciada Amalia va a dar la perspectiva sobre lo que es rehabilitación auditiva, ¿sí? Ahora sí, no podía activar el micrófono. Ahí está. Bueno, como veníamos hablando, y bueno, y bien han mencionado aquí mis compañeras, tenemos que tener en cuenta que, bueno, nosotros no es solamente colocar el audífono al paciente
y nada más, ¿sí? Nosotros cuando vemos los beneficios en el adulto cuando son equipados, no solamente van a sentir ellos el beneficio en lo auditivo, sino que lo van a poder ver en su conjunto a nivel de activación de funciones cognitivas. Todo esto que hablaba recién Heidi, también a nivel de procesamiento auditivo central, bueno, todo se va relacionando, ¿sí? Pero para poder llegar a que ese paciente, ese adulto mayor, pueda, ¿sí?, ir trabajando, ir como aprovechando todos los beneficios de haber sido equipado, tenemos que tratar de tener en cuenta de que el trabajo tiene que ser siempre en conjunto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de rehabilitación auditiva, no es que solamente vamos a trabajar con ese paciente adulto, sino que tenemos que comprometer a la familia, y en primer lugar la tenemos que comprometer en esto que es tan sencillo, ¿no es cierto? En que ese paciente adulto, como bien dijo Karen al principio, va perdiendo la audición de manera progresiva. A veces le cuesta aceptar que tiene una pérdida auditiva. Por esto que decía hoy, pero yo escucho. Claro, pero lo que no entiende es que le está costando participar y queda fuera de las conversaciones porque no está entendiendo lo que está escuchando, ¿sí? Entonces, necesitamos, de alguna manera, que la familia nos vaya acompañando en esta aceptación de la pérdida auditiva. Cuando hablamos del paciente adulto, no tenemos que perder y sobresaltar esta situación que se viene dando en este último tiempo, en donde el paciente adulto mayor no solamente es derivado por el otorrino, sino que, por suerte, ya se está trabajando con los pacientes de manera más integral, y los neurólogos y neurólogas también nos están derivando a los pacientes cuando tienen una pérdida auditiva. Porque son pacientes que se han ido como saliendo de sus relaciones sociales, saliendo de todo lo que los relaciona, y se van desactivando las funciones cognitivas. Entonces, muy bueno y muy importante que tengamos en cuenta este aporte que nos está dando actualmente los neurólogos. O sea que no solamente el paciente tiene una pérdida auditiva, sino que sus funciones cognitivas se han ido deteriorando, y es muy importante que el input auditivo que tenga ese paciente active nuevamente estas funciones. Cuando hablamos del equipamiento auditivo, como bien decía recién Heidi, es primordial que ese paciente tenga un input bilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mejorar su decodificación y su procesamiento auditivo central, porque van a estar trabajando los dos hemisferios a nivel central. Como bien decía, el sonido comienza desde la periferia, pero quien termina en decodificar y en procesar cada uno de los estímulos verbales y no verbales es el cerebro. Entonces, es muy importante que ese equipamiento auditivo sea bilateral cuando la pérdida es bilateral. Y bueno, y cuando estamos hablando de la rehabilitación auditiva, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta no centrarnos solamente en las sesiones de rehabilitación auditiva que nosotros podamos brindarle a ese adulto mayor, sino que cuando hablamos del aporte de la familia, es muy importante que la familia pueda continuar utilizando, en la cotidianeidad, en el hogar y con sus cosas, con todo lo que lo rodea, que es lo más habitual para ese paciente, con las experiencias espontáneas, ¿sí?, con lo que se va produciendo en su hogar.
Cuando nosotros hablamos de la rehabilitación, tenemos que focalizar que ese paciente tiene que volver a comunicarse. Es un paciente adulto que se ha ido desmembrando y se ha ido aislando no solo de su grupo familiar, sino que de las conversaciones familiares, sino que también de los amigos y de la sociedad. Entonces, ese paciente tiene que entender que para poder mejorar su comunicación y para poder mejorar y entender el uso del equipamiento auditivo que va a estar utilizando, debe realizar la rehabilitación auditiva. Siguiente, por favor, Karen. Bien. Aquí yo les quise detallar algunos ítems como para tener en cuenta y no perderlos de vista, ¿sí? Porque cuando hablamos de la rehabilitación auditiva, la importancia que tiene, no solamente nosotros vamos a trabajar como profesionales, ¿sí? En una organización, en un plan de tratamiento, sino como les decía recién, vamos a tener que enfocar las sesiones de rehabilitación auditiva en función de las necesidades individuales de ese paciente. Tengamos en cuenta que es un paciente adulto mayor, que sus necesidades van a estar muy limitadas y que tal vez van a estar relacionadas, justamente como les decía hace un ratito, a relacionarse con su familia, ¿sí? Si tiene posibilidades de relacionarse con amigos, tanto mejor. Pero nosotros tenemos que ir desde lo más bajito, desde lo más simple, para que ese paciente no se termine frustrando. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la rehabilitación auditiva? Bueno, justamente en las sesiones y en las experiencias espontáneas que se van dando en el hogar, vamos a buscar que ese paciente vuelva a tener el sentido de alerta, ¿sí? Vuelva a activarse ante un estímulo sonoro. Ustedes si se imaginan, si cierran los ojos y se imaginan y si han tenido algún familiar con pérdida auditiva en alguna reunión, lo van a encontrar como en un rincón, sin participar, y de repente le van a preguntar algo y no va a responder, pero porque no se activó su estado de alerta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilidades auditivas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estado de alerta de la persona, para que después nosotros podamos trabajar cualquier otro tipo de habilidad auditiva. Otra de las cosas que van a tener en cuenta es que ese paciente, con su input bilateral, va a poder también desarrollar lo que es la ubicación y la localización del estímulo sonoro. Por darles un ejemplo, si van caminando por la calle, poder escuchar de dónde viene la bocina del auto, ¿sí? O el ladrido de un perro, pero tener bien claro en cuanto a la localización de qué lado lo van a estar escuchando. Con la rehabilitación auditiva vamos a buscar justamente lo que venimos hablando hasta recién, evitar el aislamiento. Este aislamiento que es tan propio del adulto mayor, como les decía, que se va de a poquito como apagando, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí tenemos que evaluar, porque a veces nos vamos a encontrar con un paciente mayor que aparentemente tiene un deterioro cognitivo, ¿sí? Pero que no sabemos específicamente si ese deterioro cognitivo tiene que ver con alguna cuestión degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, o alguna cuestión vascular, como una ACV, o a nivel de alguna cuestión psiquiátrica, donde ya, como les nombro acá abajo, nosotros lo que vamos a buscar es recuperar y bajar los porcentajes, ya sea de demencia o porcentajes de depresión. El paciente adulto mayor generalmente termina afectándose en estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Justamente
activar a través de la rehabilitación auditiva las funciones cognitivas, las primordiales, atención, memoria y lenguaje, para que ese paciente vuelva a comunicarse. Obviamente, como les venía diciendo, es un paciente en el que tenemos que comprometer a la familia, ¿sí?, a acompañarnos en este proceso, y tenemos que enseñarle y hacer propio el uso y todas las posibles soluciones que podamos brindarle de su equipamiento auditivo, al paciente y a la familia. A ver, como decía recién Heidi, obviamente eso ya lo van a poder ver cuando están haciendo la parte de la selección, va a ver qué equipamiento le va a servir más a ese paciente, pero después algo tan simple como se le terminó la pila, se le rompió el espagueti, o no está funcionando bien, o tiene un ruido a frito. Bueno, a eso me refiero cuando hay que trabajar en grupo, en conjunto. Siempre tenemos que tratar de volver a la calibradora o al otorrino, como para que podamos tener en cuenta cuál es la dificultad que está teniendo el paciente, pero a su vez hay cuestiones sencillas que las pueden resolver en el hogar, y si uno les enseña, también hacen que ese proceso de rehabilitación auditiva sea más fructífero. Podemos pasar a la siguiente. Bien, cuando hablamos de rehabilitación auditiva, tenemos que tener en cuenta, como les decía hace un ratito, que va desde lo más periférico hasta lo central. Imagínense nuestra vía auditiva, ¿sí? En el paciente adulto mayor se encuentra, está más su sonido va como más lento, ¿sí? Y este adulto mayor va a necesitar más tiempo, porque su proceso de deterioro cognitivo está presente, entonces va a necesitar más tiempo para poder procesar la señal hablada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el adulto mayor, cuando hablamos de rehabilitación auditiva, bueno, en niños o en jóvenes, de repente tratamos de utilizar su canal sensorial auditivo por sí mismo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del adulto mayor, nos vamos a favorecer en este proceso de rehabilitación auditiva de ambos canales, del canal visual y del canal auditivo, ¿sí? Porque es un paciente que viene con mucho deterioro cognitivo, viene con su vía auditiva también como cansada, por así decirlo, ¿sí? Necesita que lo que está escuchando a través de su canal auditivo lo pueda asociar y relacionar con lo que está viendo a través de la lectura labial, ¿sí? Tan importante. ¿Qué quiero decir con esto? En el adulto, ¿siempre vamos a trabajar con ambos sensorios? Eso depende del paciente, depende de la evolución del paciente, depende de sus capacidades cognitivas, ¿sí? Obviamente que lo que nosotros vamos a buscar es que ese paciente cada vez sea más independiente y pueda trabajar más a través de su canal auditivo. Pero eso es un proceso que se va a ir haciendo paulatino. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, como para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de reeducación auditiva en el adulto, lo primero que vamos a empezar a trabajar, no es que vamos a trabajar con la acústica del habla, ¿sí? Cuando trabajamos diferenciación de sonidos de las consonantes o de palabras, no. Vamos a trabajar con lo básico de ellos. Por ejemplo, discriminar si es el timbre de una puerta, discriminar si es una llamada de teléfono, o si es una bocina de un auto. Nosotros podemos trabajar con videos, con todas las cuestiones grabadas que le podemos ofrecer al paciente para que vaya discriminando. Es lo propio, ¿sí? Después vamos a ir trabajando con las distintas voces de la familia, con lo que tienen más cerca. Siempre vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Y después, por último, ahí sí vamos a poder empezar a trabajar con la detección, con la discriminación de sonidos, con la
la identificación y poder darle significado a lo que están escuchando, ya sean sonidos, como les decía, verbales o no verbales. Pero es todo un proceso que se realiza muy lentamente, ¿sí? Podríamos estar hablando horas de rehabilitación auditiva, pero bueno, eso ya lo dejamos para las jornadas que ya cada una de nosotras va a estar brindando, con las jornadas que tiene cada una, que brinda a ustedes, y ahí vamos a poder desmembrar cada uno de los conceptos que hemos estado detallando aquí en el día de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciada Heidi, muchísimas gracias, licenciada Amalia, por el webinar que brindaron sobre la pérdida auditiva en el adulto mayor. Como dijo Amalia, es un tema un poco más complejo y extenso, donde a través de los cursos que brindamos durante todo el año se puede ir desmembrando o se puede ir analizando bien cada estudio, cómo se hace la audiometría, cómo se hace la logoaudiometría, cómo se hacen las autoemisiones acústicas, cómo se hace una selección de audífonos, cómo se rehabilita la función auditiva en estos pacientes, y queremos invitarlas a que sean parte de la formación desde Fundación Biodata. A todas las participantes hay un voucher de descuento para tomar cada una de las capacitaciones, que también después se pueden comunicar con Valentina y ella les va a ir brindando información sobre este descuento. Decirles que está el link nuevamente para el sorteo, para las que quieran participar, pueden ir participando en el sorteo. Y mientras tanto, queremos presentarles una breve encuesta, o una breve encuesta colaborativa, para que puedan ir completando de acuerdo a lo que ustedes realizan en la clínica diaria o a lo que van pensando. Así que vamos a ir presentando la actividad grupal, mientras paralelamente se va a ir realizando el sorteo, ¿sí? Genial, ahí podemos comenzar. Creo que tenés que dejar de compartir. Bien. Ahí estamos. Pueden ir completando. Vamos a dar unos minutitos. Caro, Adriana dice que no está el link de la encuesta. No se puede ir. Está en pantalla la encuesta, la votación. ¿No la ven? Sí, pero no, se me salió, dice que aparecen resultados, se cerró. Bueno, chicas, no hay problema. Ahí la voy a volver a colocar a la encuesta. Vamos a volver de nuevo, ¿sí? Vamos a reiniciarla. Perfecto, ¿Me vale. avisan si empieza? ¿Empezó? Sí, sí, sí. Ahí está. Perfecto, ahí se está completando.
Hay algunos participantes que dicen que no le aparece la encuesta, pero otros yo ya estoy viendo que se están completando. Vamos a dar unos minutitos más. Mientras Valen está haciendo el sorteo, también vamos a dar los resultados de las ganadoras o ganadores. Karen, disculpa. Sí. Después, de cualquier manera, le vamos a mandar esta misma encuesta por privado, así ya nos queda. Genial, genial. Sí, hay algunos que les aparece y a otras que no les aparece. No hay problema, después compartimos. Perfecto. Damos unos minutitos más entonces. Esperamos un ratito más. Bien, en un minutito más vamos a compartir todos los resultados. Damos un minutito más y ya terminamos. Bien. Esperamos unos segunditos más y compartimos los resultados. Perfecto. Valen, ¿te parece que compartamos los resultados? ¿Ya se finalizó? Bien. El sorteo es para todos los que están participando en el webinar, así que desde ya muchas gracias por participar. Se sortean 3 becas, una beca para el curso de audiología clínica, una beca para el curso de selección de audífonos y una beca completa también para el curso de rehabilitación auditiva 1, ¿sí? Todas las que están presentes, las que completaron para el link del sorteo, van a estar participando de las becas, que Valen, si querés podemos proceder a compartir los resultados y posterior a esto el sorteo, ¿te parece? Sí, Karen, ahí se ven los resultados de la votación. Karen, Sí. Ahí se ven. el sorteo entonces se hace por la totalidad de los participantes, ¿no es cierto? Que están hoy acompañándonos. Sí, por la Bien. totalidad, perfecto. Bueno, ahí está los resultados de la encuesta. ¿Cuál es el motivo más recurrente por el que asisten a consulta a los adultos mayores por pérdida auditiva? ¿Cuáles estudios sugieren realizar? Específicamente audiometría, logoaudiometría, y como dijo Heidi, hay estudios complementarios como impedanciometría, autoemisiones, que totalmente suman para el diagnóstico certero. Otra de las preguntas era ¿qué tipo de curvas son características? La mayoría completó que la pérdida auditiva con caídas en tonos agudos es una de las típicas pérdidas en lo que es presbiacusia, que es lo que desarrollamos hoy. Otra de las preguntas era ¿cuál es el mayor desafío al momento de seleccionar una prótesis auditiva? Y el 77% contestó que el paciente pueda interactuar y logre comunicarse. Ese es uno de los
objetivos mayores a la hora de la equipación protésica, y obviamente que también está relacionado con que los logros van a ser de acuerdo a la pérdida auditiva, como se fue desarrollando. ¿Qué hacer cuando el audífono no es suficiente? El 82% sugirió otro dispositivo de amplificación, perfecto. Y la última pregunta fue: ¿qué consejos le podemos brindar al paciente luego del equipamiento con audífonos? El 92% sugiere que realice rehabilitación auditiva. Perfecto, la rehabilitación auditiva es fundamental para poder aprovechar al máximo y optimizar la prótesis auditiva que estamos sugiriendo al paciente. Desde ya agradecemos a todas las participantes por haber respondido a la encuesta. Como dijimos, no es evaluativa, nosotras no vemos quién respondió cada pregunta, sino que a nosotras nos sirve también para ver las opiniones de ustedes que tanto nos hacen crecer. Perfecto. Interactuar, tal cual. Valen ahí colocó también el link para el cupón de descuento para los cursos para las que se quieran capacitar, formar en este 2023, ahí está el código de descuento. Y no sé, Valen, ¿te parece que empecemos con el sorteo? Dale, Karen, voy a compartir el formulario y vamos a ver cuántos han completado. ¿Ahí se ve? Sí. 101 respuestas, dice. Dale. Bueno, si te parece, Karen, decimos un número del 1 al 101 para sacar el primer ganador de Audiología Clínica 1. Bueno, 77, a ver. Delfina Curvelo, ¿está presente? Bien, no sé si Delfina está presente, que avise en el chat o que active el micrófono. Chan. Delfina. Ahí está Delfi. Baño. Ahí me habló Delfi por privado. Bien. Bueno. Porque algunas a lo mejor no pueden activar el micrófono. Bien. Sí, ahí les di la chance que puedan activar, antes estaban censuradas. Bien, genial. Bueno, bienvenida. Ahora vamos, Hey, si quieres decirme un número, vamos con la de selección de audífonos. 46. Muy pensado, ¿eh? Lara Bien. Juárez. ¿Quién? Lara Juárez. Lara ¿Está Juárez. Lara? Acá estoy, perfecto, Lara, bueno. Buenísimo, Lara. Si querés escribirnos por WhatsApp. Y Mali, un número para tu jornada de rehabilitación auditiva. 63. Micaela Barrientos. ¿Está Mica? Perfecto. Ahí está Mica. Ahí está, muy bien. Ahí aparecieron. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a las 3 ganadoras. También recuerden que está el cupón de descuento para todas las que participaron de la jornada hoy. También pueden adquirir un descuento para alguna capacitación que quieran realizar. Agradecerles por ser parte de este webinar. Realmente agradecemos la presencia de todas. Gracias Heidi, gracias Amalia por compartir también los conocimientos. Gracias. Gracias también a toda la fundación, ¿no es cierto? Fundación Biodata, muchísimas gracias por permitirnos compartir de estas charlas que nos acercan desde distintos puntos de distintos países y nos permiten poder compartir conceptos y experiencias. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias por participar, por escucharnos, por acompañarnos siempre desde la Fundación y a Biodata por el apoyo de siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias siempre a la Fundación Biodata que realiza estas jornadas para que todas participemos. Muchas gracias a las colegas por haber participado, también hay estudiantes, muchas gracias por este interés en audiología, que es una de las ramas tan lindas de la fonoaudiología, y gracias
Caro y Valen, por todo el soporte online que nos realizan desde la Fundación. Así que damos por concluido este webinar, agradeciéndoles y gracias por todos los mensajitos tan lindos que siempre nos dejan. Estamos abiertas a cualquier opinión, cualquier sugerencia, y las esperamos para las formaciones que se van a realizar durante el 2023. Va a haber la página donde están todas las formaciones con las fechas. No sé si les parece una foto grupal, podríamos activar las cámaras, las que tienen o los que tienen cámara, y Valen, no sé si querés sacar una foto con todas las que estamos. Somos muchos, pero vamos a ver. Sí. Qué lindo, ahora veo unas caritas conocidas. Vas a tener que hacer por Reconocidas. pantalla, Valen. Sí. Bueno, Van a tener que tener paciencia porque, bueno, por suerte hemos participado un montón en el día de hoy. Vos nos avisás, Valen. y sacamos la primera, vamos con la segunda. Tercera. Y cuarta. Y estamos. Bueno, Valen, muchísimas gracias, y gracias a todas, gracias a todos por participar. Gracias a todos. Adiós. Fin de Hasta semana. la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau. Adiós. Gracias.